Muy bien, casi estamos, han pasado los 2 minutos. Bueno, si os parece, empezamos, le damos ya comienzo a esta sesión de hoy, que llamamos Riesgo, Resiliencia y Rentabilidad en España. Estamos encantados de poder compartir nuestros conocimientos con todos vosotros, estadísticas. En SiteMinder contamos con una base de datos muy grande, alrededor de 47.000 hoteles a nivel global, por lo que compartir con vosotros esta información nos es muy grato para que podáis luego aplicar en vuestro día a día según estrategias que consideréis más relevantes, ¿no? Este mundo está en constante evolución y nos gustaría que expertos que tenemos aquí aporten en su mayor medida, ¿no? Pues sus conocimientos en esta industria. Están aquí participando en este webinar conmigo, pues Muse y The Net Revenue. Muse, sistema de software de PMS, muy conocido en el mundo, y The Net Revenue, consultora de revenue con una alta reputación. Así que si os parece, chicos, os dejo que os presentéis cada uno de vosotros. Joao, si quieres, toma la palabra. Vale, hola, hola a todos. Sí, soy Joao, soy el responsable de ventas del sur de Europa aquí en Muse. Llevo menos de un año en Muse, pero aporto bastante conocimiento en hotelería. He trabajado en Hilton antes, mucho tiempo en otras cadenas, y terminé aquí en Muse. Nada, encantado. Muy bien, Mercé. Hola, buenos días. Pues nada, yo soy Mercé, directora de operaciones en la consultora de Net Revenue, especializada en la externalización del revenue management. Y nada, ya también unos cuantos años ya en el sector y específicamente en la parte de revenue management. Así que espero poder contribuir. Fenomenal, pues gracias por participar hoy. Y bueno, yo soy Lucía, formo parte del departamento comercial en SiteMinder, llevo en la empresa pues más de 12 años, así que bueno, he visto crecer este pequeño monstruito desde el inicio y bueno, en la industria hotelera llevaré unos 16 años más o menos, así que bueno, quería que supierais un poquito mi formación en sí, ¿vale? Quería explicar a continuación la estructura de esta sesión de hoy, como os decía. Bueno, la hemos dividido en 3 partes. La agenda, la primera parte va a consistir en un análisis de riesgo donde veremos los cambios en la demanda hotelera, ¿no? Que están surgiendo a nivel internacional y a nivel español. Luego también vamos a tratar sobre resiliencia, donde, bueno, analizamos comportamientos de los huéspedes y cómo tienen que adaptarse, pues, estratégicamente los alojamientos hoteleros, ¿no? Y, por último, trataremos temas de rentabilidad, donde queremos presentar según qué tácticas a llevar a cabo para que, bueno, que podáis optimizar el rendimiento de vuestras habitaciones en este mercado tan cambiante. Además, antes de cada bloque que veis aquí, vamos a plantear unas preguntas que nos animamos a que respondáis. Son de opción múltiple para que así sepamos después, a continuación, qué piensa la mayoría según, bueno, unas inquietudes que a nosotros se nos plantean y así todos vamos un poco en conjunto, ¿no? Y sabemos qué piensa la mayoría. Así, si os parece, empiezo con la primera, ¿vale? Que os animo, ya os digo, tenéis una pequeña sección donde podéis responder y dar vuestra opinión, ¿vale? Si no la podéis visualizar, lo decís, pero espero que esté todo bien y que podáis responder. Os lo planteo a continuación. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo para su hotel o su alojamiento este año 2025? A. Eventos geopolíticos. B. Aumento de costes operativos. C. La inflación que reduce el consumo. O la D, que es la mayor competencia. Vale, veo que se está respondiendo. Estupendo. Que sepáis que podéis responder a lo largo de la conversación y de la sesión, ¿vale? Os dejo vuestro tiempo y luego podremos ver qué es lo que piensa la mayoría. Vale, fenomenal, va subiendo, muy bien. Tenemos 108 invitados, 109, 61 respuestas. ¡Qué bien! Bueno, estupendo. Bueno,
Muy bien. Bueno, pues como podéis previsualizar aquí, ¿vale? El año pasado fueron 1.400 millones las llegadas de los huéspedes internacionales. Esto ya se posiciona a la par que los niveles del año 2019, aunque aquí en la gráfica no se visualiza, pero ya os avanzo que se posiciona en el mismo nivel que entonces. Luego se triplica de cara al 2020, del 2023 y luego equiparándose con los mismos niveles del 2019, ya os digo, en 1.400 millones de llegadas actualmente, ¿no? El 2024. ¿Qué se predice para este año? Se predice un crecimiento positivo del 5% de llegadas internacionales. Así que, bueno, esto es una tendencia muy positiva y unas buenas noticias para todos porque en parte sigue siendo el alma de nuestros ingresos anuales. Esta misma tendencia ocurre en España, ¿vale? Entonces, las llegadas internacionales, como vemos aquí en el 2021 y en el 2022 en la gráfica, se duplican. Antes de crecer otros 22 millones, como podéis ver a continuación, entre 2022 y 2024, que sigue creciendo y sube la gráfica, superando ampliamente los 83,5 millones de llegadas que el país ha recibido en el año 2019. Así que, bueno, nos vamos posicionando igualmente que antes de pandemia. Perdón, aquí lo visualizáis. Ahora, lo que quería poner en contexto, ¿vale? Para que lo visualicéis claramente, pues es una comparativa de las reservas en mayo del 2024 con las reservas de mayo del 2025, cómo están situándose de cara a este verano, ¿vale? A nivel en los viajes globales, ¿vale? Entonces, podemos prever aquí que para Portugal y que para España y que para Australia hay un incremento de la demanda para estos alojamientos, pero sin embargo para países que son tradicionalmente pues muy turísticos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos o como puede ser, por ejemplo, Italia, hay una caída en las reservas para este verano, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos estamos basando es en datos homogéneos en relación a que estamos comparando los mismos alojamientos en SiteMinder del año pasado con respecto a este mismo año, ¿vale? Entonces, aquí nos queremos centrar a partir de ahora en nuestro país también, ¿vale? A mediados del mes de mayo, los volúmenes de reservas para este verano suben un 1,46%, por encima de los niveles ya sólidos del año pasado. Esto marca un crecimiento lento, más lento que en veranos anteriores. De hecho, se señala aquí, como podéis ver, que la temporada más fuerte se observa para el mes de julio. Agosto, para nosotros en nuestro país, es un mes que principalmente estaba liderado por el auge en los viajes y vacaciones estivales, ¿no? Pues ahora vemos una creciente subida para el mes de julio, situándose, pues bueno, incluso en un pequeño aumento en las tarifas que analizaremos también un poquito más a continuación, ¿vale? Y todo, pues como que resalta un poco más con respecto a años anteriores, que junio y julio predominan más con respecto al mes de agosto. Muy bien, después aquí lo que queremos analizar es a nivel regional también, pues las zonas de España con mayor demanda de disfrute de vacaciones, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que el norte de España está en un auge, a diferencia que, por ejemplo, la costa mediterránea, que tradicionalmente tiene muchísimo turismo también en verano, incluso las Islas Baleares. En este caso, se observa una caída pues bastante considerable. Por ejemplo, en la zona de Mediterráneo oriental hay una caída en las reservas de un poquito más del 3%, y en la zona de Baleares del 4%. Entonces, pensamos que son datos muy relevantes para vosotros de cara a tener en cuenta. Y, por ejemplo, en el norte de España, el volumen de las reservas ha subido para este verano en 9,73 puntos.
¿vale? Así que, bueno, queríamos resaltar esto, incluso las principales ubicaciones de destino que se eligen. Por ejemplo, para el norte de España resalta Bilbao, resalta San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela en Galicia, Oviedo, Coruña, Gijón, Vigo, Pamplona y Logroño. Después, para España central, las principales ubicaciones que se eligen son Madrid, Toledo, Segovia, Salamanca, Ávila, Valladolid, Burgos, León, Cuenca y Cáceres. En la costa mediterránea, las principales ubicaciones que se eligen son Barcelona, Valencia, Alicante, Tarragona, Girona, Murcia, Benidorm, Castellón, Cartagena y Sitges. En Andalucía, pues Sevilla como número 1, Granada, Málaga, Córdoba, Cádiz, Marbella, Almería, Jerez, Ronda y Nerja. En Baleares, Palma de Mallorca, Ibiza, Mahón, Calviá, Manacor, Santa Eulalia, Ciutadela, Alcudia, Sóller, Magaluf. Y en Canarias, aquellas que de las zonas que más eligen son Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Playa de las Américas, Maspalomas, Puerto del Carmen, Corralejo, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz y Costa de Eje. Bueno, hacemos un paseo generalizado, pero queríamos que supierais lo que más se elige y lo que más predomina. Bueno, muy bien. Aquí lo que planteamos es una comparativa que os explico a continuación, donde estamos comparando, por un lado, los meses elegidos por los turistas para ir de vacaciones, que antes ya también lo he resaltado, donde predominan los meses de junio y julio, a diferencia del mes de agosto, que sufre una desaceleración. Y luego también estamos comparando los datos de las reservas en el mes de abril del año pasado con el mes de abril de este año, donde se ve prácticamente una disminución del 3% para las reservas de este verano. Entonces, bueno, esto puede ser por diversos factores que pueden dar lugar a una conversación alta, ¿no? Por ejemplo, pues que la Semana Santa este año cayó en abril, entonces quizás estamos aplazando las vacaciones de verano pues para otra fecha, o bien pues quizás incertidumbre económica, o bien pues que el booking window se está reduciendo, aunque más adelante también lo vamos a ver. Así que, bueno, puede haber varios factores, pero también queríamos daros la oportunidad de saberlo en base a todos nuestros datos. Y aquí, a continuación, lo que quería mostraros además es que el precio medio para este verano de las reservas ha aumentado en una media de un 2%. ¿Vale? Hay regiones que lo han aumentado más, otras regiones lo han aumentado menos, como podéis ver en el mapa. De hecho, pues es altamente curioso que precisamente zonas que tienen una desaceleración de turismo, pues como puede ser la zona de Baleares o de Andalucía, es donde ha habido un incremento mayor de precios. Así que, nada, esto es para que también podáis tenerlo en cuenta. Y bueno, para terminar el primer bloque quería plantear una pregunta a nuestros invitados, que bueno, son muy expertos, como ya sabéis, en la industria, y que ellos aporten sus conocimientos. Entonces, aquí podéis visualizarla y la pongo en alto. ¿Cuál es vuestra valoración sobre el estado actual de la demanda en el sector hotelero español y cómo prevéis que va a evolucionar el mercado turístico lo que queda de este año? Así que, bueno, Joao, Mercè, os dejo la palabra para ver un poco qué pensáis vosotros. Bueno, yo arranco ya que, bueno, y lo que yo diré es un poco por feedback que tenemos de clientes de Muse, ¿no? Y un poco también mi previsión personal. Creo que Mercè tendrá una respuesta, bueno, más completa que la mía, ya que llevan toda la parte de Revenue Management, o sea, tienen más manos en eso, digamos. Pero bueno, es claro que el sector hotelero español sigue creciendo mucho, ¿no? Y sigue siendo muy fuerte. Hay con una temporada alta que se espera, o sea, bastante positiva este año. Desde 2022, que fuimos creciendo mucho, ¿no? Post-COVID y se sigue viendo tendencia, por lo menos lo que tenemos nosotros, el feedback es ese de nuestros clientes. Luego sí es verdad que lo que sí
la forma que va evolucionando, digamos, el mercado turístico. Sí que es verdad que hay muchos cambios, ¿no? O sea, hay mucha demanda de eventos, hay mucha demanda de diferentes segmentos en el turismo, ¿no? Y bueno, vamos adaptándonos durante el año y a lo largo del año, ¿no? También es verdad que lo que sí que recibimos mucho es un feedback con lo que hay en el creciente, digamos, sobre los márgenes debido al aumento de costes operativos, ¿no? Como también lo has mencionado antes y como está aquí en el poll, hay bastante ese impacto también, ¿no? En los costes operativos y bueno, también hay bastante más competencia, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Mercé, no sé cómo lo ves tú. Pues gracias. Nosotros también por feedback al final de todos nuestros clientes que tenemos también repartidos por diferentes plazas de España, tanto urbanas como vacacionales, coincido en bastante de lo comentado. Es decir, España sigue siendo un punto de referencia, ¿no? para el turismo, es decir, la motivación sigue existiendo. Para ciertas nacionalidades estamos en su top, ya no su top 10, sino en su top 3 incluso, ¿no? Pero sí que hay ciertos cambios, ¿vale? Entonces ahí ha sido más un cambios de comportamiento. Los índices de ocupación pues están siendo buenos, se espera una temporada ahora vacacional bastante buena, pero sí que hemos notado cambios pues sobre todo ¿no? en la antelación, ¿vale? Sí que hemos visto frenado mucho cuando nos comparábamos con el año pasado a misma fecha. Pero sí que es cierto que en las últimas semanas, ¿no? que ya coincide también con esa temporada alta, bueno, pues como que hemos recuperado parte de esa ralentización, ¿no? que ha habido. Yo creo que al final, pues los 4 motivos que están en el poll influyen muchísimo, ¿vale? Entonces, ahora somos mucho más susceptibles a cualquier cambio que se produzca en ellos, ¿no? Temas geopolíticos al final afectan, la gran competencia, sobre todo en destinos urbanos y vacacionales también, ¿vale? Es decir, para unos y para otros, pues también repercute cada vez, ¿no? Los mercados también y las plazas se hacen más fuertes y, bueno, y se venden mejor. Y luego que también dependemos muchísimo de qué pasa, ¿no? con nuestros costes operativos, y ahí también ha habido un cambio, ¿no? Y ese sí que es un feedback por parte de los hoteles o establecimientos que gestionamos, que al final es, sí, me estás aumentando las ventas, pero es que también me están aumentando los costes, ¿no? Entonces, tenemos que estar como mucho más sincronizados, la parte de ventas y la parte operativa, precisamente para poder encajar mejor esas piezas que creo que son, vamos, un punto clave para este año. Sí, completamente de acuerdo. No sé si a la audiencia le preocupa algo más de estos 4 puntos que hemos resaltado aquí. Os animo a que si queréis en el chat podéis contribuir y si queréis al final de la sesión lo podemos tratar. Pero muchas gracias por vuestra aportación. Desde luego que en parte y en gran medida pienso que todos los que estamos aquí sentimos un poco lo mismo, ¿no? Y que hay que siempre además estar pues al día, es no quedarse atrás y el tratar de diferenciarse y el optimizar los costes de la mejor manera posible, porque en muchos casos como que no siento que no estamos todos preparados igual, ni tanto los hoteles ni las propias familias en sí. Así que, bueno, pues si os parece vamos a pasar al segundo bloque, resiliencia. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es pues analizar, ¿no? pues, los comportamientos de estos huéspedes, ¿no? que van demandando según qué cosas y cómo pues, los alojamientos tienen que ir adaptándose a todas estas demandas del mercado. Y la segunda cuestión y pregunta de opción múltiple que queremos plantear es la siguiente. ¿Qué cambio del viajero requiere de adaptación urgente? A. Huéspedes españoles alojados localmente, reservas con menor antelación, viajeros internacionales cambiando destinos y la última, demanda experiencial. Bueno,
Aquí podéis también responder y tomaros vuestro tiempo. Muy bien. Luego ya se verá la totalidad de respuestas y qué es lo que pensamos, qué es lo que requiere de mayor, bueno, qué más nos surge, ¿no?, en adaptarnos en sí. Vale. Bueno, pues si os parece, comenzamos el bloque. Muy bien. Bueno, pues aquí lo que podemos visualizar son reservas internacionales, ¿no?, que en parte siguen siendo el alma, ¿no?, de nuestras reservas en nuestro país, ¿vale? Pero lo que estamos viendo es que en enero, febrero y en el mes de abril de este año pues ha habido un aumento. Bueno, la proporción de reserva nacional con respecto a la internacional ha sido un poquito superior. Así que queríamos poner foco en esto porque creo que son datos bastante relevantes, ¿no?, de cara a tener en cuenta una distribución óptima, ¿no?, y enfocarnos más también a nuestro turista nacional. Hacer ese mix de mercados siempre es necesario. Bueno, aquí a continuación lo que vemos en nuestro país también son los principales mercados emisores de turistas a nivel global. No nos defrauda Reino Unido, que se mantiene fuerte en el principal mercado emisor de turistas a España. Y se observa que los italianos y los holandeses se han retraído un poquito en comparación con el año pasado. Lo que estamos haciendo, ¿vale?, aquí es siempre en estas gráficas que estoy explicando, me comparo este año con respecto a los datos del año pasado, ¿vale?, para que veamos un poco la tendencia, ¿no?, que lleva con respecto de un año a otro. Entonces, cabe destacar aquí en este gráfico también que las reservas de Estados Unidos han aumentado, ¿vale?, a pesar de que los viajes al exterior desde este país también han disminuido globalmente, ¿vale?, a nivel global alrededor de un 7%, pero a nuestro país siguen llegando y sigue siendo un destino elegido. Bueno, aquí lo que se puede visualizar es que ante esta incertidumbre, ¿no?, que vivimos hoy en día, vemos que la ventana o el booking window para las reservas de este verano se mantiene prácticamente a la par que en el mismo periodo del año pasado, ¿vale? Entonces, significa que que los viajeros sí que mantienen sus hábitos de planificación, ¿no?, con el mismo tiempo margen temporal. Y, bueno, esto indica al mismo tiempo también pues que tienen como una confianza en sus decisiones del viaje, ¿no?, y que siguen planeando con antelación sus vacaciones, ¿no? La estancia media, aquí podemos visualizar que con respecto al año pasado se mantiene prácticamente muy similar, ha aumentado a 3,19 días con respecto al año pasado, y demuestra que los viajeros pues que no acortan sus vacaciones, menos mal, ¿no?, manteniendo pues sus itinerarios planificados, a pesar de que también la presión económica es más alta, ¿no? Así que bueno, siguen siendo fuertes y fieles a las vacaciones en nuestro país. Casi termino ya con este pequeño análisis con respecto al año pasado, este segundo bloque, y planteo la siguiente pregunta a nuestros invitados otra vez. ¿Qué cambios destacáis en cuanto a las preferencias de los viajeros actualmente? ¿Y qué medidas pueden tomar los establecimientos hoteleros para satisfacer estas nuevas demandas de una manera efectiva? Mercé, ¿quieres empezar? Sí, vale. Pues nosotros aquí sí que ya llevamos un tiempecito, ¿no?, viendo que sí que hay una evolución en el comportamiento del cliente. El viajero, pues ya sabemos que viene más experienciado, ¿no?, tiene mucha mayor experiencia, pero sí que buscan, o al menos eso es lo que, ¿no?, vamos viendo nosotros en los proyectos, es una propuesta de valor estructurada, una propuesta de valor que empatice, ¿no?, con lo que ellos necesitan. Quieren tener las cosas claras, dónde voy, qué voy a hacer, qué me voy a encontrar, ¿no?
también requieren o piden una mayor flexibilidad, y esto ya lo hemos notado muchísimo este año, sobre todo por el tema, ¿no?, de políticas de cancelación. Veníamos de un año que el año pasado yo creo que en según qué plazas pues el cliente estaba dispuesto a utilizar esas tarifas no flexibles, restrictivas, pero este año hemos visto ya ahí una disminución. Porque el cliente, bueno, pues como que no se casa con nada, ¿no? Busca encontrar ese producto, ese servicio, esa experiencia que logre, ¿no?, empatizar con lo que él quiere. Busca también no sé, está como mucho más consciente de su entorno, ¿no? Con temas de sostenibilidad, con temas, ¿no?, de autenticidad, buscan más, pues, oye, productos de la región, ¿no?, experiencias locales. Hemos visto, pues, un cliente, pues, que está más dispuesto, ¿no?, a integrarse en nuestra parte cultural, sobre todo, ¿no? Yo creo que hemos dejado un poquito atrás el que venía aquí, que aún los hay, y sé que hay muchos destinos que vienen de fuera y pretenden encontrarse en el buffet pues los mismos productos que en su... Pero sí que hemos visto cierta tendencia, sobre todo en ese perfil un poquito más medio alto, ¿no? Quizás mucho más agudizado en ese y quizás en perfiles más bajos no tanto. Pero sí que hay ese cambio de comportamiento, bueno, pues de una propuesta de valor con más interés y más integrada, ¿no? ¿Qué recomendaría en este caso? Pues trabajarlo, es decir, el cliente al final venga de donde venga, ¿no?, de donde haya hecho su reserva, va a ir a nuestra web principalmente a informarse, ¿no? Entonces ahí tiene que quedar bien claro quiénes somos, qué ofrecemos, ¿no?, en qué nos distinguimos, qué se va a encontrar, ¿no?, qué va a tener y que no va a poder tener en otro sitio, ¿no?, ese punto diferencial. Y a partir de ahí, pues podrás enamorar más a ese cliente, ¿no?, y atraerlo a tu establecimiento. Yo creo que hay que pensar más en la calidad de la propuesta de valor que no en cantidad, y eso es el comportamiento para mí más grande que hemos podido ver. Ujú. Muy bien. 100%, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Merced y justo también iba a tocar un poquito por ahí, por la experiencia del cliente, ¿no? Es decir, el viajero actual es mucho más experiente, como decía Merced, perdón, Mm. y mucho más exigente. Es decir, el cliente cuando viene hoy en día no quiere solo venir, dormir e irse. O sea, creo que nosotros tenemos que empezar, nosotros hoteleros tenemos que empezar a pensar que la experiencia del cliente no son solo las 8 horas que está en la cama durmiendo, sino que son 24 horas durante la estancia y aún antes de la estancia también hay toda una experiencia de lo que decía Mercé, ¿no? Sí que es verdad también que buscan una experiencia mucho más digital, mucho más fluida, mucho más personalizada, que es decir, no quieren llegar y tener un check-in en que tengan 2 horas de cola, por ejemplo, para hacerlo. Hay que maximizar un poco eso y hay que digitalizarlo un poco para que el tiempo que pasen dentro del hotel, para que estén contentos con eso, ¿no? Y para que vuelvan el año que viene. Eh, Hay también, es decir, hay un cambio muy grande y hay una segmentación nueva de viajeros, ¿no? O sea, como yo, por ejemplo, yo viajo mucho, no solo por trabajo, pero por la SER puedo trabajar desde otras ciudades, desde otros países. Y ahí hoy en día es muy común, ¿no? O sea, tener los típicos los nómadas o los que trabajan remoto y ellos buscan también espacios para trabajar. Ellos buscan una calidad de servicio que les permita estar tranquilos, trabajar en el hotel o también tener recomendaciones de sitios donde puedan ir a trabajar, ¿no? Entonces, de aquí viene también un poco la experiencia 24 horas de lo que decía antes, ¿no? Es decir, eh, yo recomiendo mucho a los hoteles intentar maximizar un poco lo que tienen dentro del hotel. Nosotros tenemos un montón de clientes que últimamente lo que están haciendo es utilizar ciertos espacios del hotel que no rentabilizaban antes para alquilarlo, por ejemplo, por horas, para alquilarlos
por día o por noche como si fuera una habitación, es decir, para que los nómadas puedan trabajar ahí, o aunque sea viajes corporativos, por ejemplo, que no sea el foco tanto, ¿no?, en los nómadas, pero que sea, por ejemplo, viajes corporativos que utilicen ciertos rincones del hotel que no los utilizan para nada, pues ponen una mesa, 4 o 5 sillas y se monta un espacio de oficina, De ¿no?, trabajo. de trabajo, para que puedan trabajar, para que puedan hacer reuniones, para que puedan traer a clientes o a reuniones que tendrían fuera, pues que la puedan traer y hacerla dentro del hotel. Y luego, aparte de esto, es todo el cross que viene a partir de ahí. Es decir, si los cogemos a que puedan hacer sus reuniones, a que tengan un espacio para poder trabajar, aunque el espacio sea gratuito, ellos comerán ahí, ellos tomarán sus cafés, ellos harán, después de las reuniones, se tomarán, no sé, una caña juntos y picarán algo después. Entonces, claro, hay todo un revenue que se puede sacar beneficio de eso, ¿no? Y es aprovechar mucho esa segmentación nueva que hay a partir de ahí, ¿no? Claro, para que además te Entonces, recomienden después, ¿no? Y que eso sea en beneficio para el hotel. Una recomendación, ¿no? Y una sí, sí, reseña positiva también. Todo lo que eso viene es, detrás. eso es, eso es. Totalmente. Entonces, bueno, Yo por reforzar lo que dice Joao, es total, ¿no? Nosotros desde el área de revenue lo que recomendamos, por ejemplo, de cara a los establecimientos es precisamente estudiar esa parte de segmentación, ¿no? ¿Qué tipo de cliente es potencial, ¿no?, de tu establecimiento? Porque, como decía Joao, las oportunidades son infinitas cuando te centras en estudiar aquel tipo de cliente que te va a ser menos costoso atraer, ¿no? Porque ya tienes, ¿no?, tienes en tu integrado dentro de tu establecimiento o por la zona, la plaza en la que estés, ¿no?, tienes esa facilidad de ser receptivo de ello. Y luego definir bien esa propuesta de valor para poder cruzar. Él ponía el ejemplo esto de nómadas, ¿no?, los workation, que también les llaman, ¿no?, que mezclan, porque al final tú eres puedes estar teletrabajando de lunes a viernes, pero el fin de semana te conviertes en un leisure, ¿no? Entonces, el fin de semana vas a querer cosas distintas a lo que querías de lunes a viernes, ¿no? Y nosotros hemos visto como ahí tenemos algún establecimiento que son perfectos en juntar esos dos tipos de segmentos así como muy fuertes, ¿no?, y muy marcados por día de la semana, sin que sea un impedimento entre ellos. Claro, fijando muy bien, ¿no?, ese potencial de cliente y no poner polos opuestos que puedan perjudicar. Muy bien, qué bueno. Pues a nuestra audiencia parece que lo que le preocupa en su mayoría es tanto el punto de reservas con menor antelación y luego la demanda experiencial. Así que, bueno, muy bien, muy práctico. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues si os parece vamos a adentrarnos en el último bloque, rentabilidad, donde vuelvo a plantear otra pregunta de múltiples respuestas, ¿vale? Y comento a continuación. ¿Qué estrategia tiene más potencial en 6 meses? A, precios dinámicos. B, expandir canales de distribución. C, inteligencia competitiva. Y D, paquetes segmentados. Muy bien. Vale, estáis aquí contestando muy bien. Vale. Aquí hay bastantes preguntas que podemos ver al final. Muy bien. Bueno, fenomenal. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar este último bloque analizando la industria de los eventos, que para nosotros como hoteleros, ¿no?, dentro de esta industria es una palanca de crecimiento y de turismo espectacular. Y bueno, la industria prevé prácticamente duplicar su tamaño de cara al 2032, así que es muy importante que pongamos el foco en ellos y que no nos perdamos nada. También el Changing Traveler Report de SiteMinder, que hizo una encuesta de 12.000 personas en 14 países diferentes del mundo, destacó el año pasado que 2 de cada 3 viajeros
tienen más probabilidades de viajar durante este año por un evento. Y yo creo que lo estamos viendo en ciudades principales de nuestro país, con la cantidad de conciertos que se están dando a cabo de grandes, bueno, sí, incluso hasta por series de televisión que se ruedan en según qué zonas que también adquieren turismo gracias a eso. Pues darle la relevancia que tiene. De hecho, es que aquí podéis ver en cómo nos aprovechamos los alojamientos por estos eventos, ¿vale? Por ejemplo, aquí el evento en Reino Unido de Kylie Minogue hizo que durante este tiempo aumentaran los precios con respecto al año pasado, del mismo periodo un 10%. Luego, pues, por ejemplo, también lo pudimos ver en Madrid con el concierto de Taylor Swift, que la media de incremento de precios en Madrid de los hoteles para esa fecha fue alrededor del 27%, pero algunos hoteles se aprovecharon y subieron los precios hasta un 75% más. Entonces, bueno, de aquí pueden salir muchas cosas, así que queríamos poner en contexto esta información porque pensamos que va a tener muchísimo peso de cara a los próximos años. También, pues, por ejemplo, como 2 eventos destacables en nuestro país, el Bilbao BBK Live generó pues, un volumen de reservas de un 87% más que en un periodo habitual. Allí en Bilbao incluso incrementaron las tarifas un 28%. ¿Vale? Y luego aquí la feria de Sevilla. Pues aquí lo que pasó es que incluso la ventana de reservas se aumentó, ¿vale? Saltaron en un 26%. Luego el precio medio incrementó en un 42%. Las reservas aumentaron en un 18%. O sea, fueron todo picos de subida para la ciudad de Sevilla espectacular. Muy bien, pues de cara a este pequeño análisis de lo que va a suponer esta industria de eventos a nuestra industria, planteo esta pregunta a nuestros invitados. ¿Qué otras estrategias pueden aplicar los hoteles para mantener su rentabilidad durante este periodo de incertidumbre? Joao, Mercè, ¿qué pensáis? A mí, bajo mi punto de vista, principalmente, ya que hablas de los eventos, doy el ejemplo de Bad Bunny. He hablado con un cliente que tiene hoteles en Barcelona, que tiene hoteles en Madrid y tal, esto fue hace un par de semanas, y me comentó que si tuviera una herramienta que le optimizara los precios, y en vez de tener solo una persona cambiándolo de forma manual, que pudiera haber pagado, creo que eran alrededor de entre 8 a 10 años de una herramienta que lo hiciera. Solo con lo que pasó con Bad Bunny, porque no estaban atentos a uno de los hoteles y la cantidad de revenue que perdió por no haber subido esos precios en el momento correcto, digamos, perdió bastante revenue que se pudiera haber hecho, ¿no? Entonces, yo lo que veo bajo mi punto de vista, la tecnología hoy en día, se habla mucho de tecnología y es muy agobiante de cierta forma. Y yo trabajo en esto y a mí a veces me parece bastante agobiante, pero hay que saber filtrarla y hay que entender también que la tecnología no va a reemplazar el trabajo de un humano de forma alguna, o sea, no va a reemplazar el trabajo de Mercè, por ejemplo, haciendo toda la parte de revenue management que hacen para tantos hoteles, pero sí que nos puede apoyar en momentos clave, es decir, en momento de incertidumbre, lo que nosotros necesitamos también es asegurarnos que podemos optimizar al máximo, al segundo, al céntimo y sacar provecho de todo, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que, por ejemplo, que nos pueden ayudar a optimizar todo esto en tiempo real. Por ejemplo, es decir, que están conectadas a eventos, a subidas de demanda, a hoteles de la competencia, etc, etc. Entonces, yo creo que hay que adaptarnos un poco, saber bien qué tecnología nos puede realmente aportar y que nos puede realmente ayudar e implementarlas. Es decir, yo creo que hay mucho, mucho, mucho potencial ahí, ¿no? Para que puedan realmente sacar bastante provecho. Sí, porque si no puedes perder mucho dinero, como te decía tu cliente. Claro. Es una O lástima. sea, y también
Claro, y también tener, por ejemplo, o sea, herramientas y parceros, o sea, como SiteMinder, por ejemplo, que siguen siendo, ¿no? O sea, esenciales para mantener la distribución saludable y rentable, ¿no? O sea, como también comentaba un poco, como también comentaba un poco Mercé antes, es decir, necesitamos asegurarnos que el cliente cuando vaya a nuestra página web, buscar la información, que sea clara, que todo, para también buscar un poco que reserve un poco directamente por esa fuente, ¿no? Y que la próxima vez que vengan al hotel reserven por ahí, o sea, directamente también. Entonces, bueno, Ya, adaptándonos un poco a eso. ya. Totalmente. Yo ahí pondría en valor, que ya te agradezco ¿no? el capote, pero sí es cierto, nosotros nos apoyamos muchísimo en todas estas herramientas porque es vital, bueno, reaccionar lo antes posible, pero en ciertos momentos es necesario que, ¿no? que la persona encargada de, ¿no? de monitorizar las ventas esté monitorizando varias cosas a la vez, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando sí que hay que estar muy encima de todo lo que es el tema de eventos, para mí es crucial una pérdida de oportunidad de un evento del calibre que estamos hablando ahora, pues sí, puede hacer que pierdas pues prácticamente el beneficio que hubiera sacado aquel mes o incluso el año completo, ¿no? Porque conciertos de esos te pueden, ¿no? Alegrar o arreglar el año o te lo pueden por contra destrozar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay que estar muy encima, pero de muchas cosas, porque es cambios de la demanda, puntos de demanda, que eso las herramientas te lo detectan, pero te lo detectan a veces cuando ya está sucediendo, ¿no? Yo ahí voy a esa monitorización incluso antes, ¿no? De estar constantemente automatizando todo lo que son las páginas de eventos, porque a la que sale, porque además te sale uno, pero como las ventas se disparen, alargan y de golpe no tienes uno, tienes 4 conciertos en la misma ciudad, ¿vale? Que eso es lo que suele pasar. Y entonces hay gente que se dio cuenta del primero porque le avisó, pero los 3 días posteriores pues no se dieron cuenta y habían vendido, ¿no? Y luego esa cabeza de pensar, ostras, si yo sé que esto va a pasar, ya me preparo, ¿no? Y ya posiciono el pricing pues, de 3-4 días para sacarle ese mayor rendimiento, ¿no? Eso a día de hoy hay herramientas pues, que aún no, y la muestra la tenemos, ninguna herramienta pudo predecir en su momento lo que pasaba en pandemia, ¿no? Pero sí que es cierto que para nosotros la tecnología tiene que ser ese punto en el que apoyarnos, ese punto de referencia para no perder ¿no? esa agilidad, esa proactividad, ¿vale? Para quitarnos de esa parte manual de tener personas ejecutando cosas y no pensando, pero precisamente para que las personas puedan pensar en qué puede pasar. Oye, si sale este concierto y se disparan las ventas, es probable que se alargue 3 días, es probable que, ¿no? O cómo va a o qué va a pasar en Barcelona si esto sucede en Madrid, ¿no? Todas esas cosas muchas veces aún no estamos en ese punto y en cambio sí la persona cruza ese dato, ¿vale? A veces comportamientos en una ciudad los encontramos en otras, ¿vale? Y nosotros que llevamos bastantes pues encontramos patrones que se asemejan, incluso en ciudades europeas, no tiene que ser España, solo. Es decir, sí, 100%, creo que tenemos que tener mucha automatización de procesos, mucho aporte tecnológico, pero luego tenemos que tener capacidad de reacción, ¿vale? Sobre todo en momentos de incertidumbre, sobre todo en momentos que te salta algo y no tienes esperado. Lo que decías tú también, Lucía, los eventos salen de la noche a la mañana muchas veces, ¿no? Aparte, los que trabajamos a año vista, ostras, ojo con abrir, ¿no? el mes de junio del año que viene sin haberte revisado al 100% qué es lo que puede pasar, porque de golpe dices, ¿y ahora por qué he llenado ya un día de junio del año que viene? ¿no? Que eso también les sucede.
a muchos. O sea que sí, y luego obviamente pues estar pendiente de los cambios de demanda. Tengas o no tengas ese recurso de la tecnología, ¿no?, puntera, funcionan los puntos de demanda. Si tú abres ventas para junio del año que viene, tienes que estar monitorizando, no solo abrir, ¿no? Hay quien abre ventas y solo está pensando en este mes, el que viene y agosto o julio, y no está mirando qué pasa en mayo o en junio del año que viene, y en cambio tienen las ventas abiertas. Es decir, que para mí es el conjunto de todo, 100% tecnología, 100% innovación, 100% esa apuesta, pero luego con un criterio detrás que intente adelantarse a todo ello. Entendido, sí, sí. Bueno, genial, qué bueno. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, creo que tienen un montón de valor. Que todos vamos en el mismo saco puede resultar quizás un poco agobiante, ¿no? Como automatizar tecnología, más tecnología para según qué tipo de empresas o qué alojamientos, pero de verdad que es que pueden influir tan positivamente en nuestra cuenta de resultados que de verdad que al menos escuchar y ver opciones para poder estar a la altura. En fin, muy bien, pues ya queda muy poquito, además tenemos 10 minutos para ir terminando la sesión, estamos prácticamente al final. Concluyo, ¿vale?, con un pequeño análisis de estas oportunidades que vemos en el mercado que requieren de acción inmediata por nosotros. ¿Qué debemos considerar los hoteleros de cara al futuro, ¿no? Este final de año, de cara a los años siguientes? Bueno, pues por un lado potenciamos la demanda de estos eventos, ¿vale? Lo queremos resaltar, que lo tengáis muy en cuenta porque va a pasar, ¿vale? Y que os aprovechéis de ello, ¿vale? Y que saquéis el máximo partido, ¿no? Entonces, que al final podáis tomar esa información, basarla en vuestros datos y en optimizar hasta el final, el precio final. Luego, que detectemos patrones de viaje emergentes pronto y capitalizarlos. Pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, con Reino Unido, que sigue estable, aumentando, estable en nuestro país como mercado emisor de turistas a nuestro país, que ha aumentado un 8,8% con respecto al año pasado. Luego, por ejemplo, que los visitantes italianos y los holandeses habíamos dicho también que se habían rezagado, ¿no? Pues quizás enfocar nuestro channel mix, nuestro marketing en esos lugares, ¿no? En esas zonas donde nos aportan más valor y crear según qué campañas, ¿no? Pues esto como punto número 2. Después, como punto número 3, queremos asegurar la visibilidad para los viajeros locales, para nuestros viajeros españoles, ¿no? Que al final, pues como hemos visto, los 3 primeros meses de año, enero, febrero y abril, había una mayor movilidad de turismo nacional con respecto al extranjero. Pues quizás invertir más en visibilidad en los meta, con plataformas que nos lo ponen muy fácil, como por ejemplo Google Hotel Ads, ¿vale? Que tienen capacidad de segmentación regional, geográfica, ¿no? Y que nos podamos enfocar en qué ciudades me aportan más en mi destino, ¿no? Luego, como punto número 4, pues monitorear los precios de la competencia regional para maximizar esos ingresos, ¿no? Pues que implementemos lo que decíamos ahora, ¿no? El rastreo automatizado de información para capitalizar los mercados regionales altamente variables en nuestro país, ¿no? Y podernos, pues, aprovechar, pues, que los americanos siguen viniendo. Entonces, pues tratar de sacar el máximo partido en según qué zonas. Y si tenemos herramientas que nos facilitan el trabajo, pues muchísimo mejor para todos. Y luego, optimizar estancias un poquito más largas con paquetes estratégicos, ¿no? A lo mejor, pues, dar más valor a según qué ofertas, valor real, ¿no? Pues, oye, a lo mejor es que yo aprecio muchísimo, pues, un late checkout, que es que no voy con el agua al cuello de cara que tengo que salir, que hago con la maleta. Pues me vendría muy bien si a lo mejor puedo tener la habitación hasta las 12:30 de la tarde o hasta las 3 de la tarde. Bueno, ese pequeño valor que pueda aportar en mi alojamiento, pues en una estancia más larga, ofreciendo quizás un pequeño descuento en la última noche
o, bueno, muchas cosas que también ya se hacen, pues los niños pues de forma gratuita, bueno, pero que no perdamos de vista esto porque a lo mejor debido a que pues hay un evento, pretendo además alargar mi estancia porque tengo que viajar, ¿no? Pues dar ese plus añadido que realmente pues aporte valor y que no nos alarguen la estancia. Muy bien, pues bueno, queremos que esta información os sirva y os sea relevante de cara a vuestra estrategia, ¿no? Que queda de cara a este 2025. Hemos cogido los datos de nuestra base de datos de clientes, como os decía al inicio de la sesión. Es una base de datos de cliente muy sólida, muy grande, relevante y que nos compara datos con el año pasado. Hemos visto similitudes, pero en general al alza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para concluir, tengo una última pregunta para mis invitados. ¿Qué otras estrategias pueden aplicar los hoteles para mantener su rentabilidad durante este periodo de incertidumbre? ¿Qué pensáis? Breve, no tenemos mucho tiempo. Mercé, yo puedo aportar aquí. Puedo aportar que, bueno, creo que hay que seguir con esa distribución mixta de negocio, en el sentido de que tenemos que intentar conseguir turista nacional, turista internacional y que tenemos que tener un mix adecuado y trabajar conjuntamente entre departamentos para que lleguemos todos al mismo objetivo. Totalmente. Yo, a ver, recomendar, pues al final, un poco ya agrupando todo lo que hemos comentado, ¿no? Para nosotros, ya más que lo dicho, monitorizar muchísimo, ¿vale? Tener las herramientas adecuadas para poder monitorizar las ventas, qué sucede, automatizar mediante tecnología el máximo de procesos para destinar más tiempo de calidad a diseñar, a crear, ¿no? A tener el producto enfocado, a tener el segmento adecuado, a ir a por la distribución ideal, ¿no? Si controlamos todo eso, al final todo va relacionado, todo se va a reflejar en los costes, ¿no? Un cliente satisfecho, un cliente optimizado, un cliente fácil de traer porque ya tienes que invertir poco ¿no? en captarlo, te va a ayudar a que esos costes, ¿no? Se vean mucho más sufragados, ¿no? Por mi parte, básicamente, si saneamos todo lo que es la estructura, si ponemos el cliente ideal y somos capaces de comunicarlo y luego hacer seguimiento, yo creo que va a ser muchísimo más fácil ¿no? rentabilizar luego toda la parte asociada de costes, que al final los costes, muchos de ellos se nos ven reflejados en un exceso, ¿no? O una carencia por parte de ese cliente que igual no es el ideal, ¿no? ¿Cuántas veces abrimos canales de venta y luego no sabemos si ese cliente es el cliente ideal que debemos de tener en el hotel, ¿no? Y generamos esfuerzos en cubrir las necesidades de ese cliente que quizás ese no era el cliente que tocaba, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que hay que hacer es testear, que no nos dé miedo a probar, ¿no? Que eso también yo sé que a veces, ostras, es que ahora, bueno, balanceemos, ¿no? Vamos a probar y si funciona, tengo un plan B. He de tener un plan B, no puedo lanzarme a la piscina sin agua. Pero yo creo que sí que es momento de que cada uno haga una reflexión de si está yendo al cliente ideal, si lo está optimizando, si el cliente que viene es el que le toca, ¿no? Y cada uno tiene que ser consciente de cuál es el perfil, ¿no? que necesita. No todos están en el mismo nivel, ni tienen las mismas aspiraciones, ni están en la misma plaza. Y luego constantemente informados, ¿no? Con todo lo que pasa alrededor. Sí. A ver, de mi parte, yo lo que, bueno, 100% de acuerdo con Mercé y uno de los puntos también que recomendaría sería tener un poco en consideración el revenue por segmento. Por ejemplo,
yo a veces me cuestiono cuáles son hoy en día, cuáles son los puntos o qué es exactamente, qué es lo que tienen en cuenta los establecimientos al tomar decisiones, ¿no? En cuanto a precios, en cuanto a dónde focan, a qué segmento focan y tal. Yo he sido revenue manager también antes, y sí que es verdad que ha cambiado mucho la cosa. O sea, yo he sido revenue manager hasta el 2019. Entonces, hasta hoy sí ha cambiado mucho y tenemos acceso a mucha más información. Yo, por ejemplo, yo no tenía mucho en consideración esto, el revenue por segmento, porque siento que los segmentos antes eran mucho más fijos. Nosotros teníamos corporate, leisure, GC&E, o sea, grupos y poco más. Hoy en día hay mucho más, entonces hay que tener bastante en consideración eso. No sé hasta qué punto nos acostumbramos tanto los hoteleros a pagar comisiones a X, Y y tal, que dejamos de tener en consideración cuáles son los costes de adquisición que tenemos por canal. Es decir, Exacto. No sé hasta qué punto paramos nosotros hoteleros o revenue manager o propietarios de hoteles que toman esas decisiones, no sé hasta qué punto realmente paran para intentar entender cuáles son los costes de adquisición que tienen y hacer un cálculo y entender un poco, vale, ok, el coste de adquisición que tengo en este canal es X. En el otro es menos, por ejemplo. Yo teniendo una ocupación inferior por un canal con el coste de adquisición muy inferior también, eso quiere decir que al final mi revenue será superior. Es decir, no sé si estamos teniendo todo eso en consideración y estoy seguro que Merced esto sí lo tiene. O sea, ¿no? Merced, me imagino que sí, que lo tenéis en Totalmente. Bueno, consideración. es una de nuestras bases, ¿no? Nosotros vamos siempre al Claro, neto. Es decir, el ADR para nosotros es un KPI que dejamos de lado hace tiempo, lo tenemos obviamente presente porque el ADR no deja de ser bueno, pues un referente en cuanto al precio de venta, ¿no? Pero para nosotros es el neto y ya no solo el coste de adquisición, llegamos más allá en muchos proyectos, que son los costes operativos internos. Es decir, claro. ya no nos vamos solo a la parte de comisión, sino que hay ciertos tipos de cliente que además nos consumen más y otros que nos ingresan más. Es decir, hemos pasado ese segundo nivel, el coste de adquisición, como tú decías, ya 100%. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos claramente las oportunidades que tenemos con el cliente directo, ¿no? Que tenemos un coste de adquisición muchísimo más bajo que cualquier distribuidor, ¿no? Intermediario. Pero si ya me voy al neto que me deja real por segmento, por canal, por tipo de cliente, ¿por qué? Porque igual nosotros hemos detectado en algunos que igual el coste de adquisición es ligeramente superior a otro, ¿vale? Entre dos intermediarios, pero el consumo dentro del establecimiento supera la diferencia que tenían en el coste de adquisición, con lo cual, ¿no? Cambiamos ya el nivel. Es decir, sí, 100% coste de adquisición, pero no nos olvidemos también de los costes operacionales, ¿no? Lo que nos cuesta según qué segmentos, ya digo, segmentos más enfocados al lujo, que tienes que darles ciertas amenidades o tienes que tratarlos de forma distinta, ¿no? 100%, Joao, sí, sí. Muy bien. Bien. Mira, cancha de rentabilidad. Bueno, fenomenal, qué bien. Pues lo único es que ya estamos en hora. Quería agradeceros a todos pues la participación, a los invitados, pues también vuestra participación. Ha sido de gran utilidad, pienso, para todos. Y nada, aquí tenemos una serie de preguntas que vamos a dedicar, si queréis, los últimos 5 minutos a responder brevemente. Y aquí Julia dice, buenos días desde Barcelona, ¿puedes repetir cuáles son los 4 puntos claves, por favor? Los puntos claves de qué, Julia, es que no sé si te cojo, pero bueno, no sé, aquí no sé si vosotros entendéis a qué se refieren los 4 puntos clave, pero bueno. Luego, ¿encontráis una mayor sensibilidad al precio por parte de los clientes? Yo creo que esto puede dar lugar a un chat de 15 minutos. Otra hora. Pero sí,
Y sí y no, porque al mismo tiempo yo siento que los clientes son los que están marcando la tendencia de los precios que están poniendo los hoteles y las reservas. Entonces, es que al final los clientes compran, ¿sabes? Yo hablo con gente, no, es que está todo carísimo, es que no se puede ir a ningún lado, es que hay que mirarlo todo 100 veces porque es que está todo carísimo, pero es que luego compramos. Entonces, siguen subiendo los precios. Entonces, ¿sensibles al precio? Pues no, pero sí. No sé vosotros qué pensáis. Claro, no quieren sentirse engañados. El cliente, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Es mucho más experto y lo único, como tú dices, el cliente seguirá comprando a su nivel. Lo que quiere es recibir, ¿no? La experiencia perfecta en base al precio que tú le pones. Está claro que ahora ya no es fácil vender peras, ¿no? a precio de mangos o lo que sea, pero sí hay que bueno, poner ese precio justo para que el cliente y venderle la experiencia que él quiere recibir. Yo creo que es sensible en base a eso, no sensible en que si tú subes y se frena, obviamente es porque entonces estás fuera de tu ¿no? Ya no puedes abarcar ese cliente. Yeah. Sí. Vale, luego en Sevilla, mis establecimientos observamos que desde mayo se ha ralentizado el número de reservas. No sé si es algo común de la plaza o de España. Bueno, es que también siento que habéis pasado una temporada muy alta y muy buena con eventos en Sevilla. Ahora sí que se ha ralentizado efectivamente. Empieza vuestra temporada más floja y yo creo que no es algo prácticamente de esta persona, Lidia, que expones la pregunta, sino creo que es algo también que puede ir ocurriendo cada vez más en la plaza de Sevilla. Luego aquí exponen cancelaciones de último momento. En el primer bloque de que se ha frenado mucho la antelación de reserva en los primeros meses del año, aunque en las últimas semanas se han reactivado las ventas para verano. Sin embargo, en las últimas slides indica que se mantiene la antelación. ¿Podéis especificar? A ver, lo que analizamos en las slides del primer bloque es precisamente la situación de las reservas del año pasado. A ver, si nos situamos en el año pasado, en el mes de mayo, con respecto a este año, en el mes de mayo, de cara al verano, ¿vale? Vemos que las reservas han disminuido situándonos en el mes de mayo. ¿Vale? El mes de mayo del año pasado había más reservas para este verano que de cara a este año. El año anterior había más, ¿vale? No sé si me explico. Entonces es como que están ocurriendo más tarde las reservas. ¿De acuerdo? Es verdad que el booking window de las reservas se mantiene muy similar porque las reservas siguen ocurriendo, pero quizás para más adelante no tiene, o sea, al final estamos con un mes de diferencia, de diferencia, porque incluso agosto vemos que han caído un poquito las reservas con respecto al año pasado. El mayor pico está en julio y junio. No sé si esto te da un poquito más de información. Mi experiencia es que solamente buscan precio más bajo, ¿sí? Pues vaya, no sé qué decirte aquí, pero bueno, hay que ver cómo dar ese valor, ¿no? A ver, es que no me quiero demorar mucho más, ya ha pasado tiempo. ¿Qué estrategia aquí de la POL que están indicando? Sí. ¿Qué tipos de herramientas nos puedes recomendar? Dice Andrea. Bueno, yo, pues a ver, tirando un poco para casa, nosotros, por ejemplo, en SiteMinder tenemos una herramienta, como todos sabéis, de Channel Manager. Ahora es una plataforma 360 que integra múltiples de aplicaciones, entre ellas Muse, por ejemplo. Ofrecemos un módulo nuevo integrado en SiteMinder que precisamente te da recomendaciones de precios en base un poco a la demanda del destino, los eventos que están ocurriendo en la zona y te propone precios para que lances automáticamente, ¿no? Y te ayuda en ese trabajo. Así que, bueno, ya puedes contactarnos tras finalizar esta sesión si quieres para más información. Pero vamos, existen herramientas en el mercado que te pueden ayudar
obviamente. Ya hablaremos, si no, de esto más tarde, después de esta sesión. Nos parece que en ciertos casos están subiendo los precios demasiado y eso está ahuyentando a los clientes. Entiendo que si la demanda es alta, se haga revenue, pero se están viendo los precios desorbitados. ¿Tú qué piensas, Mercè, que estás ahí con el precio todos los días? Estoy un poco de acuerdo, pero es que le siento que la gente compra. No que espante, nuestro país sigue liderando, sigue siendo uno de los líderes en turismo en el mundo. Entonces, no sé qué tienes que aportar. Bueno, a ver, aquí es cierto que sí que hay una subida generalizada en muchas de las plazas. Es cierto que si nos comparamos con plazas similares, pues aún estamos por debajo de ellas, pero para mí lo más importante es conocer cuál es tu tope, ¿no? Y ahí nosotros siempre recomendamos ir subiendo en función de que el producto, ¿no? y la venta pues tenga una coherencia, pero el primer indicador es la calidad. Si la calidad nos baja, ese ya tiene que ser, nosotros hacemos mucho un estudio que es el Price Matrix, ¿no? Que lo que evaluamos es cómo se mueve el precio versus la calidad. Entonces, eso me va a permitir a mí siempre ir evaluándome a mí internamente y comparándome incluso con mis competidores, cuál es mi nivel de posicionamiento en precio y cuál es mi nivel de calidad. Si yo soy líder en calidad, quiere decir que tengo más oportunidades de crecer en precio, ¿no? Que si no soy líder en calidad. ¿Qué recomendamos? Pues trabajar la calidad, porque si no, no podremos subir el precio. El problema es cuando subimos los precios y entonces no acompañamos la calidad a ese precio. Entonces, cuando se nos viene rebotado, son como las dietas milagrosas, ¿no? Para nosotros eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Subir precios, sí, siempre que haya esa estructura de coherencia, de acompañamiento, de que el producto está tal y luego que se refleja sobre todo en los índices de calidad, que luego el cliente cuando llega lo percibe como tal. Si tú has subido un 10% los precios, pero el cliente lo ha aceptado, es decir, ha tenido una buena índice de satisfacción, quiere decir que tú podías subir ese 10%. ¿Vale? Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer ese estudio interno. Está bien. Bueno, debemos terminar. Ya ha pasado la hora. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer de verdad compartir con vosotros esta sesión, nuestra información, nuestros datos. Esperamos que sea de utilidad. Y nada, aquí tenéis nuestros datos personales por si necesitáis cualquier cosa, nos podéis contactar. Y ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.